Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico, vamos a poner la autoedición en el caleidoscopio a ver qué vemos, porque ya os comenté que iba a dedicar uno de los vídeos a este tema. Vamos a ver. Bueno, si alguna vez has tenido el deseo de escribir un libro y publicarlo, vamos a ver cómo puedes hacer para que te resulte más factible. Todos sabemos que escribir un libro, mandarlo a una editorial y esperar que se lo publiquen es más complicado. En mi caso, había ya publicado con otros autores poesía, también en revistas de literatura, y también un primer libro con una editorial asociativa que quedó muy bonito. Pero decidí lanzarme a la tarea por mi cuenta. ¿Por qué? Bueno, esto tiene muchas ventajas para mí y desde luego muchas complicaciones. Vamos a repasarlas a ver qué vemos. La ventaja principal para una persona como yo es la libertad. La libertad de elegir el tema, la libertad de expresarlo como mejor me parezca, la libertad de los tiempos que eliges para publicar, los tiempos que te lleva a escribir, esos tiempos que cada uno necesita. En mi caso, el momento de publicación del libro es muy importante y decidí no delegarlo a la posibilidad de una editorial. ¿Por qué? Porque con cada proyecto yo siento como una pulsión, una energía que es en ese instante, es en esos días, en esos meses, no después de 3 años. Entonces, como toda creación, el momento, la emergencia, la urgencia de crear es en un cierto instante, en un cierto tiempo. Y por eso decidí que quizás quería basarme en la luna para publicar, quería basarme en la primavera. Entonces esa opción me lo permite. Así que en mi caso, al menos como creadora, como artista, esa libertad es fundamental. No estoy acostumbrada a crear con unas expectativas comerciales, con todos esos intereses que podría tener una editorial. Me pasa lo mismo con el arte, no estoy acostumbrada a supeditarme a una galería. Para mí esa libertad, esa independencia es primordial. Entonces tú miras si es tu caso también y bueno, esto te va a ayudar. Es verdad que cuando uno decide hacer así las cosas, se encuentra con muchísimas dificultades. Las dificultades son de otro estilo, porque mandar a una editorial una obra también tiene muchísimas dificultades y no hay garantía de que acepten esa obra, también pueden ponerte condiciones, etcétera, etcétera. Así que las complicaciones son distintas, simplemente. ¿Cuál es la complicación de ser autoeditor? Pues que te enfrentas tú solo o tú sola a todas las tareas, sin ser profesional de ellas, ¿no? Entonces eso requiere valentía, confianza, tiempo y, bueno, lanzarse a ello, ¿no? Porque tienes que escribir, tienes que, en su caso, ilustrar, tienes que maquetar, tienes que ocuparte de la imprenta, tienes que sacar el libro y quizás ocuparte de darlo al público o de ofrecerlo, de explicarlo, de presentarlo. Tienes la dificultad económica, en fin, te enfrentas a una serie de cosas que tienes que valorar si te compensan o no. En mi caso, claramente sí.
Ya llevo autopublicados 8 o 9 títulos de diversa índole, todos, y estoy muy contenta, pero cada vez que me pongo a la tarea siento esos mismos retos. Es decir, no me acostumbro a corregir, no me acostumbro a maquetar, no me acostumbro a presentar, no me acostumbro, ¿no? Pero bueno, voy tirando, voy yendo para adelante. En este proyecto que se llama Sorginen Artean, entre brujas o el arte en bruja, con la traducción al castellano, funciona así. Hago un título y el objetivo es simplemente sacar algo de ganancia, no en todos, porque algunos no llegan ni a cubrirse, por ejemplo, en el caso de la poesía es más complicado, pero si algún título consigo sacar algo para poder seguir con la actividad y publicar otro. Hasta ahora lo estoy consiguiendo y, como os digo, con unas expectativas muy pequeñas, es decir, son tiradas muy reducidas que simplemente tienen como objetivo dar a luz ese proyecto. Sé que ahora hay, para todas estas personas que se están animando a publicar sus propios libros y en cambio no se atreven a hacer todas estas otras actividades alrededor, sé que existen empresas que tú mandas el manuscrito y hacen todas esas cosas que haría una editorial. Simplemente te cobran un dinero por hacerlo. Es decir, la corrección, la maquetación, quizás te proponen portadas, etcétera, etcétera. No tengo ni idea del coste, pero luego hay que tener en cuenta que ese libro, si consigues tener una red para venderlo, la ganancia la recuperas tú. Es decir, que habría que valorar cómo sale el asunto. De todas maneras, si quieres invertir porque te hace ilusión hacer una actividad así, se puede. Se puede porque además hoy en día incluso las imprentas hacen tiradas muy reducidas porque hay mucha producción. Entonces ha cambiado el mundo de los libros. Y como hay tanta publicación, lo que baja son las tiradas. Entonces ya están acostumbrados a hacer tiradas más reducidas. Entonces es más asequible para todo el mundo. También existe la posibilidad de hacerlo por internet. También creo que incluso con Amazon puedes hacer algo. Yo no he investigado sobre esto porque, como os digo, estoy haciendo un poco todo el proceso y me sirve de aprendizaje, disfruto al final, es todo un reto y el resultado es totalmente a mi gusto. Eso sí, con la firma siempre de las erratas. Normalmente las encuentro cuando ya está publicado, pero no me importa porque me parece que imprime a esos libros pues todo el proceso del que me he hecho cargo y deja un rastro humano de semejante complicación. Alguien me dijo además que no hay libro perfecto, así que bueno, esto me anima, ¿no? Al final, por mucho profesional, las cosas a veces no salen perfectas. ¿Qué más os puedo decir de esto? Puedo deciros, pues eso, que os animéis si veis que tenéis ganas de meteros en un proyecto así, porque aunque no sea más que por hacerlo, por crear esa criatura en forma de libro, que al final un libro, por lo menos para mí, es un formato maravilloso porque encierra dentro, puede encerrar mundos enteros. En el caso de un artista, como es mi caso, da unas posibilidades inmensas ocupando poco sitio, porque cuando eres creador de obra como pintura, escultura, bueno, pasan los años y te va juntando y juntando cantidad de obra. En cambio, ahora mismo me parece una solución muy buena que mi obra continúe en un espacio reducido para no aumentar
ese volumen físico en casa, ¿no? Y luego además es algo pequeño y es algo asequible, cosa que me da muchísimo placer, algo que cualquiera, casi cualquiera puede adquirir y puede disfrutar de tanta variedad. Es hermoso. La verdad es que los libros como objetos me encantan. No soy muy lectora, no soy devoradora de libros, como no soy devoradora de otras actividades artísticas o de otros autores, porque estoy muy atenta a mi propia llamada. Entonces, bueno, cuando uno genera contenido, como quien dice, se tiene que centrar más en eso. Yo a estos libros míos les llamo libros para el futuro. Creo que me vendrá bien porque me parece que ahora mismo tengo tantos proyectos que me tengo que centrar en realizarlos. Y quizás vayan a ser entendidos, comprendidos más tarde, más adelante. Incluso puede ser que más adelante, si todavía puedo dedicarme a la difusión de estas obras. Ahora mismo, sobre todo, me centro en que el proyecto sea factible y en crear. Es todo un juego, es un juego que no tengo que batallar para hacer, para publicar, no tengo que pedir permiso, ni que tenga buena aceptación, ni que económicamente sea comercial, ni adaptado a la editorial. No, realmente, por un lado te limita, pero por otro lado te da muchísima libertad. Sé que son cosas muy minoritarias porque la gente prefiere una editorial que le va a dar un nombre, que va a dar una especie de seguimiento público, que va a organizar presentaciones, etcétera, y si no, sé que es mucho más complicado. Pero hay gente siempre que quiere tener ese capricho o que quiere hacerlo, y este vídeo es para animar al que así esté pensando por su cabeza que le gustaría quizás publicar algún escrito. Bueno, creo que no me dejo nada en el tintero, quizás sí, no sé, es igual. Aquí queda el vídeo. En caso de que se me ocurra alguna otra cosa, pues ya os comentaré o en comentarios lo escribo. Así que muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.